En todo el repertorio que hay en el horror moderno, pocas entidades han dejado una huella tan profunda y terrorífica como lo ha hecho Valak. Este demonio, conocido como el profano o el profanador, ha capturado la imaginación de millones a través de sus apariciones en la franquicia del Conjuro. Sin embargo, su historia no es solo una más de jumpscares, sino que es un relato complejo de mitos demonológicos, pactos y tragedias humanas que abarcan siglos. En este video vamos a desentrañar juntos los misterios de Valak, desde sus primeras menciones en la mitología demoníaca hasta sus manifestaciones más aterradoras en la saga de películas del Conjuro, y exploraremos cómo esta entidad logra mezclar elementos del folclore antiguo con horrores modernos y cómo su presencia altera por completo el destino de quienes se cruzan en su camino. Para entender realmente quién o qué es Valak, debemos mirar más allá de su forma icónica como una monja demoníaca. Detrás de esa apariencia blasfema yace un ser con poderes incomprensibles, una historia envuelta en sombras y una conexión directa con algunas de las mayores tragedias que han azotado la humanidad. Su historia combina elementos de la mitología demonológica con una reinterpretación visual moderna que amplifica su terror y simbolismo. En tiempos antiguos, Valak fue un ángel en el cielo que servía a Dios. Sin embargo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios y reunió otros ángeles para que lo siguieran, Valak estuvo entre ellos. Después de la rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás, mientras que Valak y los demás ángeles caídos se transformaron en demonios. Durante este proceso, Valak no solo perdió su estatus como ángel, sino también los poderes divinos que una vez poseía. Este descenso marcó el inicio de su existencia como un gran presidente del infierno, un título que refleja su rango elevado dentro de las legiones infernales y que aparece documentado en el Grimorio del siglo XVII, conocido como la llave menor de Salomón. En este texto demonológico, Valak es descrito de una manera muy diferente a la figura aterradora que conocemos en las películas. Aquí se lo representa como un niño alado, angelical en apariencia, montado sobre un dragón de 2 cabezas. Esta imagen angelical es un gran contraste teniendo en cuenta su naturaleza maligna y también su capacidad para engañar, un rasgo que ha definido tanto su representación mitológica como su adaptación cinematográfica. En la demonología, Valak no solo tiene dominio sobre 30 legiones de demonios, sino que también posee la habilidad de localizar tesoros ocultos y manipular a las serpientes, elementos que lo conectan con el conocimiento prohibido y la tentación. En el universo del Conjuro, Valak adopta la forma de una monja demoníaca, una decisión que no solo es visualmente aterradora, sino que también sirve para atacar la fe y pasar desapercibido. Esta apariencia refleja su deseo de distorsionar lo sagrado y aprovechar las inseguridades espirituales de sus víctimas. El monasterio de Carta, ubicado en una región remota de Rumania, es un lugar impregnado de misterio y tragedia. Originalmente construido como un castillo en la Edad Media por un duque obsesionado con lo oculto, este sitio se convertiría en el epicentro de los horrores vinculados a Valak. La historia cuenta que el duque, fascinado por las promesas de poder y riqueza ofrecidas por textos de demonología, como el Ars Goetia, dedicó su vida a la práctica de rituales oscuros, ansioso por conectar con las fuerzas del infierno. El duque descubrió referencias a Valak en antiguos manuscritos que describían al demonio como un ser capaz de revelar tesoros escondidos y otorgar control sobre criaturas temibles. Atraído por estas promesas, el duque realizó un ritual prohibido en las profundidades de su castillo usando un círculo de invocación grabado con símbolos del Uroboros doble, que es una serpiente mordiéndose la cola que representa los ciclos eternos de vida y muerte y renacimiento. Este ritual, alimentado por sacrificios humanos, buscaba abrir un portal al infierno y traer a Valak al plano terrenal. El duque tuvo éxito, pero con consecuencias devastadoras. Cuando Valak emergió, siendo un ser de pura maldad, con él llegó una oscuridad que comenzó a consumir el castillo y sus alrededores. Los registros cuentan que los habitantes locales, aterrados por las perturbadoras actividades que emanaban del castillo, suplicaron ayuda a la iglesia. Esto llevó a una intervención drástica y los sacerdotes enviados por el Vaticano irrumpieron en el lugar para enfrentar al mal desatado. Los clérigos lograron sellar el portal usando un artefacto sagrado, un relicario que contenía la sangre de Cristo. Este sacrificio espiritual no solo cerró la brecha, sino que atrapó a Valak en las profundidades del castillo, transformándolo en el monasterio de Carta. Sin embargo, este sello no era eterno, y como veremos más adelante,
Eventos futuros, como los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, debilitarían este vínculo, permitiendo a Balak regresar al mundo y comenzar una nueva ola de terror. El monasterio de Karta permaneció en silencio durante siglos, custodiado por las monjas, que mantenían una vigilancia constante de oración para asegurar que el mal nunca escapara de su prisión. Pero incluso estas barreras sagradas lograron sucumbir ante los estragos de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos masivos que azotaron Rumania no solo destruyeron vidas y edificios, sino que también afectaron los cimientos espirituales y físicos del monasterio. Fue en este momento crítico cuando el sello que mantenía a Balak atrapado comenzó a romperse. Las bombas que cayeron cerca del monasterio fracturaron el suelo y las antiguas criptas, debilitando el sello hecho con la sangre de Cristo. La destrucción masiva, junto con el sufrimiento humano generado por la guerra, sirvió como catalizador para que Balak comenzara a resurgir. Esta mezcla de dolor y caos ofreció al demonio la energía que necesitaba para recuperar fuerza y finalmente liberarse de su confinamiento. Cuando Balak emergió, lo hizo con un propósito claro: reclamar el lugar que una vez fue su portal al mundo humano. Sin embargo, su liberación no fue evidente al principio. El demonio adoptó la forma de una monja, un disfraz estratégico que le permitió moverse sigilosamente entre las verdaderas habitantes del monasterio. Este acto no fue solo una táctica de encubrimiento, sino también una burla directa a la fe de las monjas, una declaración de que su devoción no era suficiente para contenerlo. Las consecuencias de la liberación de Balak fueron devastadoras, y una a una las monjas comenzaron a caer, ya fuera por el miedo, ataques directos del demonio o por sus propios sacrificios para evitar convertirse en herramientas del mal. La hermana Victoria, la última superviviente conocida de esta tragedia, tomó una decisión desesperada: quitarse la vida para frustrar el intento de Balak de usar su cuerpo como un recipiente y escapar del monasterio. Este acto marcó el inicio de una serie de eventos que llamarían la atención del Vaticano y traerían consigo nuevas confrontaciones con el demonio. En 1952, el Vaticano respondió a los rumores inquietantes que circulaban sobre el monasterio de Karta tras el suicidio de la hermana Victoria. Las historias de fenómenos sobrenaturales y de una presencia oscura llevaron a las autoridades eclesiásticas a enviar al padre Burke, un exorcista experimentado, y a la hermana Irene, una monja novicia, pero con un don especial para percibir lo sobrenatural. Su misión era clara: investigar las circunstancias que rodeaban la tragedia del monasterio y determinar si el lugar seguía siendo apto para la vida religiosa. Desde el momento en que llegaron, Balak comenzó a manipularlos. La primera noche, ambos experimentaron visiones inquietantes que explotaban sus miedos más profundos. Para el padre Burke, el demonio adoptó la forma de un niño al que no pudo salvar en un exorcismo pasado, intensificando su culpa y debilitando su energía espiritual. Para Irene, las manifestaciones jugaron con su inseguridad respecto a su fe y su lugar en el convento. Estas tácticas no solo buscaban agotarlos emocionalmente, sino también distraerlos de la verdadera amenaza que se ocultaba bajo el monasterio. Mientras Burke e Irene exploraban el monasterio, comenzaron a desentrañar fragmentos de toda su oscura historia. Allí, descubrieron textos y símbolos que confirmaban que el lugar había sido un centro de actividades ocultistas durante la Edad Media. Los restos del círculo de invocación y los grabados del Uroboros doble les revelaron que el sitio no solo había sido un antiguo monasterio, sino también un portal al infierno. El demonio, consciente de la amenaza que ambos representaban, no tardó en atacar con más fuerza. A través de visiones, posesiones y fenómenos inexplicables, Balak intentó apartarlos de su misión. La hermana Irene, en particular, comenzó a experimentar una conexión perturbadora con la entidad. Sus visiones se volvieron más frecuentes e intensas, como si Balak la estuviera marcando para un propósito oscuro. A medida que los dos continuaban su investigación, se dieron cuenta de que la única forma de combatir el mal era encontrar la reliquia que había sellado a Balak siglos atrás, el relicario con la sangre de Cristo. Pero localizarlo no sería una tarea sencilla, especialmente con Balak acechándolos en cada rincón del monasterio. El enfrentamiento final entre el padre Burke, la hermana Irene y Balak tuvo lugar en las sombrías criptas del monasterio, un lugar impregnado de maldad y donde los ecos de los rituales oscuros del duque aún resonaban. Guiados por las visiones de Irene, la pareja descendió a lo más profundo del monasterio, sabiendo que la reliquia que buscaban era su única esperanza de detener al demonio. Las criptas eran un laberinto de túneles oscuros,
decorados con los símbolos sacrílegos y la serpiente mordiéndose la cola, el sello característico de Balak. Mientras avanzaban, comenzaron a sentir la presencia opresiva del demonio, ya que Balak no estaba dispuesto a permitirles acceder al relicario. El demonio utilizó su dominio sobre las serpientes, manifestando una que emergió de la boca de un niño, sorprendiendo al padre Burke y mordiéndolo antes de que pudiera reaccionar. Las criptas, siendo el lugar donde se abrió el portal original, amplificaban su influencia. Irene se separó de Burke durante el caos, y Balak aprovechó esta oportunidad para atacarla directamente. La monja, enfrentándose cara a cara con el demonio, comenzó a recitar oraciones, aferrándose a su fe como su único escudo. Cuando finalmente encontró el relicario con la sangre de Cristo, Irene fue nuevamente atacada. Esta vez, Balak intentó poseerla, invadiendo su cuerpo con su esencia maligna. Durante estos momentos críticos, Irene logró un acto de fe impresionante y utilizó el relicario y su contenido para resistir el control del demonio. En un acto de valentía, fingió estar completamente dominada, atrayendo a Balak a acercarse lo suficiente como para enfrentarlo. La sangre de Cristo, aplicada directamente al demonio, tuvo un efecto devastador. Balak fue arrojado hacia el portal abierto, gritando de furia mientras su forma comenzaba a descomponerse. El portal al infierno, alimentado por la energía liberada, comenzó a cerrarse nuevamente. Sin embargo, aunque parecía que el demonio había sido derrotado, una sombra de duda permaneció. La aparente derrota de Balak en las criptas no marcó el final de su influencia. Aunque el portal al infierno fue cerrado, la batalla dejó profundas cicatrices en los protagonistas y el monasterio mismo. Mientras el padre Burke y la hermana Irene emergían de las sombras, llevaban consigo el peso de una victoria amarga. El demonio había sido expulsado pero no eliminado. Una revelación inquietante ocurre tras los eventos en el monasterio de Carta. Maurice, también conocido como Frenchy, quien ayudó a la hermana Irene y al padre Burke, mostró signos de haber sido marcado por Balak. Una cruz invertida apareció bajo la piel de su cuello, un indicio de que el demonio logró mantener una conexión con él en el mundo físico. Durante el enfrentamiento en las criptas, Balak transfirió una parte de su esencia a Maurice, usándolo como recipiente para su supervivencia y marcando el inicio de un nuevo ciclo de terror. Para la hermana Irene, lo ocurrido en Carta fue transformador. Enfrentar a Balak no solo reforzó su fe, sino que también la conectó profundamente con el mundo espiritual. Sin embargo, el trauma vivido la llevó a retirarse de la vida pública. Mientras tanto, el padre Burke, aunque logró sobrevivir al encuentro con Balak en el monasterio de Santa Carta, no tuvo un destino afortunado. Antes de los eventos de la monja 2, se revela que murió a causa del cólera. Su ausencia es mencionada durante la reunión de la hermana Irene con el Vaticano, cuando le informan que el sacerdote ya ha fallecido, dejando un vacío en la lucha contra el demonio. Décadas después, la posesión de Maurice se convirtió en un caso crítico para Ed y Lorraine Warren, quienes intervinieron en su exorcismo. Durante el proceso, Lorraine experimentó una visión aterradora de Balak, conectando su destino con el del demonio. Aunque lograron liberar a Maurice, este evento dejó profundas cicatrices emocionales en Lorraine, quien comenzó a tener visiones recurrentes de Balak y su futura confrontación con los Warren. Entre los eventos de la monja y el Conjuro 2, Balak, a través de Maurice, comenzó a buscar los ojos de Santa Lucía, un relicario sagrado con el poder de otorgar clarividencia. La hermana Irene, al descubrir este plan, desenterró la reliquia, pero fue emboscada por Balak. El demonio recuperó la reliquia y restauró sus poderes angelicales, enfrentándose directamente a Irene y su aprendiz. A través de un acto de fe, las dos transformaron vino en la sangre de Cristo y usaron este símbolo sagrado para debilitar y prender fuego a Balak. Maurice fue liberado de la posesión, aunque quedó la duda de si el demonio fue exiliado definitivamente al infierno. Balak reaparece durante los eventos en Amityville, donde Lorraine Warren experimenta una visión del demonio en su forma de monja. Más tarde, en el Reino Unido, la familia Hodgson enfrenta actividad paranormal, aparentemente causada por el espíritu de Bill Wilkins. Aunque se revela que Balak manipuló a este espíritu, el demonio también adoptó la forma del hombre torcido, aterrorizando a la familia Hodgson mientras ocultaba su verdadera identidad. En el clímax de la película, Lorraine recuerda el nombre del demonio, una herramienta esencial para condenarlo al infierno nuevamente. Al enfrentarse a Balak, Lorraine utiliza su fe y pronuncia su nombre.
aparentemente terminando con su influencia. El vínculo de Balak con los Warren es personal. Su derrota inicial en el monasterio, su expulsión del cuerpo de Maurice y su confrontación con Lorraine lo convirtieron en un enemigo recurrente para los investigadores. Aunque ha sido derrotado en varias ocasiones, Balak, representado por el Uroboros, simboliza ciclos eternos de retorno y terror. Su capacidad para adaptarse y manipular eventos, personas, otros espíritus y entidades demoníacas lo convierten en una amenaza constante, siempre dejando abierta la posibilidad de su regreso. En conclusión, Balak no es solo una de las entidades más aterradoras del universo del Conjuro, sino también uno de los más complejos, un ente que siempre deja un impacto profundamente personal en los personajes que lo enfrentan. Desde su origen como un ángel caído hasta su transformación en un símbolo de terror y engaño, Balak representa el eterno conflicto entre el bien y el mal, utilizando la fe, el miedo y el engaño como sus armas principales. Aunque ha sido derrotado en más de una ocasión, su capacidad para adaptarse y sobrevivir lo convierten en una amenaza constante, un recordatorio de que el mal siempre acecha, incluso en los lugares más sagrados. La historia de Balak nos enseña que la fe, la valentía y la unión son esenciales para enfrentar las fuerzas que buscan destruirnos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de uno de los demonios más icónicos del cine de terror. Si te ha gustado este video, no olvides darle al like, suscribirte y la campanita para que seas el primero en ver todos mis nuevos videos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.